del 1 al 16. Yo quiero que ustedes vamos a observar en el capítulo, del capítulo 4. Es un pasaje que usa mucho la iglesia a nivel estructural, una iglesia cuando ya está constituida y una iglesia cuando ya está formalizada en los dones, en los talentos, en los llamamientos, en los ministerios. Y es un pasaje que se usa mucho de la unidad del Espíritu. Cuando hablamos de la unidad del Espíritu, también hablamos de la unidad del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está compuesto por alma, cuerpo y espíritu, y el que guía al hombre de Dios es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a leer el capítulo 4, versículo del 1 al 16. Vamos a ir viendo varios parámetros, no vamos a leer el capítulo, pero sí vamos a leer varias porciones de algunos énfasis que Pablo nos está enseñando sobre lo que es importante en la unidad. ¿Cómo se forma la unidad? Recuérdese que cuando usted ve una casa completa, una casa está compuesta por varias fases. La primera fase es tener el terreno, la segunda fase es tener las columnas, la tercera fase es poder tener la plataforma que van a llevar, que son el piso, las paredes, y el cuarto es ya todo consolidado. Y después que usted ve la casa completa, ya consolidada, usted la habita, y después que usted ve eso, usted edifica a la gente que le rodea, porque usted invita a su gente, usted invita a la familia, y la familia se regocija por lo que usted ha hecho desde que comenzó hasta que terminó su hogar. ¿Está viendo? Entonces, este capítulo está hecho que para llegar a la unidad del pueblo de Dios hay una serie de fases, hay una serie de actitudes, carácter o de vida que hay que llevar en el Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ubicarnos en Efesios capítulo 4, versículo 1, y vamos a ir a comenzar a desarrollar versículos por versículo. Vamos a ver el versículo 1, que vemos el fundamento que Pablo le da a la unidad, y Pablo nos da un fundamento a la exhortación para demostrarnos que la unidad viene a través de este fundamento importante. Por el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamada. Cada uno de nosotros somos llamados a algo. Dios nos ha capacitado para algo. Dios nos ha dado dones y talentos para servir para algo. O sea, Dios no nos llamó para sentarnos en una banca. Dios no nos llamó para quedarnos mirar el púlpito. Dios no nos llamó para solamente ir a la iglesia, de la iglesia a la casa a la iglesia, al trabajo a la iglesia, a la casa. O sea, Dios no nos llamó para un círculo, para un triángulo, o sea, de la casa a la iglesia al trabajo, del trabajo a la casa y de la casa a la iglesia. Dios no nos llamó a un círculo. Dios nos dotó de algo, Dios nos dio algo. Pablo en el versículo 1 nos está diciendo que debemos andar conforme a digno de la vocación. ¿Cuál es la vocación que usted tiene? Usted sabe cuál es su don, usted sabe cuál es su talento, usted sabe cuál es el ministerio por el cual Dios le ha llamado. Si usted Dios lo llamó para orar, dedíquese a la oración. Si usted Dios lo llamó para ser evangelística, dedíquese a evangelizar. Si usted Dios lo llamó para la enseñanza, enfóquese, intrúyase, enfóquese en la enseñanza, en estudiar la Biblia, en meditarla, en sacar provecho de Dios. ¿Está viendo? Entonces, Pablo en el primer versículo nos está dando como una introducción que es una base para tener un fundamento. Y el primer fundamento que Pablo nos está enseñando es andar digno a la vocación a la que Dios le llamó. Pablo no está especificando, Dios le está diciendo, Pablo está mostrándole a Efesios, anden conforme a lo que Dios les ha dado. Dios le ha dado algo a ustedes. Anden conforme a la vocación con que fuiste llamado. Todos nosotros, para algo Dios nos llamó. Y tenemos que entender que Dios nos llamó para cumplir su propósito. Ahora, para nosotros andar conforme al llamado de Dios, Pablo dice cómo debemos andar como es digno. Cómo es andar y cómo es digno que debemos andar. Si usted puede ver en el versículo 2, versículo 3, Pablo explica el carácter
de un andar en dignidad, de andar en Cristo, de andar conforme al ministerio y vocación que Dios te ha llamado. Pablo nos da una serie de características en el versículo 2 y en el versículo 3. Dice, ¿cómo debemos andar conforme al llamado que Dios le dio? Imagínese que usted es llamado a pastor. Recuérdese, contarle una anécdota, recuérdese que hay mucha gente que piensa que el pastor debe andar mejor que las ovejas. No, para Dios todos debemos andar conforme a la voluntad de Dios, como es digno de la voluntad de Dios. Nadie es más que los demás. Todos somos obreros de Dios, todos somos siervos de Dios, todos tenemos responsabilidades en el liderazgo diferentes por el tiempo, por la experiencia, por el llamado, somos muy diferentes. Si el llamado a ser maestro, yo como pastor o como misionero no me meto, porque él tiene llamado para ser maestro. Él va a organizar mejor la escuela dominical en su estructura, en su administración que yo. Él va a saber, pastor, podemos enseñar este estudio, podemos hacer esto, es muy bueno para la iglesia. ¿Por qué? Porque él tiene llamado para ser maestro, para la enseñanza. ¿Está viendo? Entonces, cuando Pablo nos dice que es para los llamados, los que tienen la vocación al llamado de Dios, el que tiene esa vocación al llamado de Dios, Pablo nos da una serie de características que nos muestra cómo debe en dignidad. Versículos 2 y 3. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitud en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Si usted puede ver en Mateo capítulo 5, si usted busca en Mateo capítulo 5, ¿dónde está? Mateo capítulo 5, Pablo nos habla sobre, en Mateo capítulo 5, el versículo del 1 al 11, Pablo nos habla de una serie de características del sermón del monte, del liderazgo, de la humildad, de la vocación en el espíritu, el pobre en espíritu, la bienaventuranza. Pero Pablo, cada versículo de las bienaventuranzas tiene un énfasis muy profundo que nosotros lo estudiamos, una vez lo estudiamos en el garaje, pero Pablo en un versículo de las bienaventuranzas, Pablo habla en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Recuérdese que en el versículo 2 y 3, Pablo nos hace énfasis de características que tenemos que tener nosotros para alcanzar esa unidad en Cristo Jesús. La unidad no es fácil. Alcanzar la unidad dentro de la iglesia no es fácil. Ahora, ¿cómo se alcanza la unidad? Se alcanza la unidad, hermano, es cuando nosotros tomamos estas palabras para nuestra vida. Uno es ser humilde, y cuando usted determina la palabra humildad, Cristo nos las muestra en el libro de los Evangelios, que en Filipenses capítulo 2, versículo 5, Pablo nos habla en Filipenses de la humildad en el versículo 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Pablo nos está dando una serie de características que nosotros debemos tener en andar en Cristo para llegar a esa unidad. Para llegar a esa unidad, nosotros tenemos que tener la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor y la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Recuérdese que nosotros somos pacificadores. Cristo nos los enseña en la bienaventuranza. Nosotros no somos de contienda, nosotros somos de paz, crear paz. Y la paz se crea cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón y cuando nosotros andamos en la vocación por la cual Dios nos llamó. Por ejemplo, hoy oraba por los hermanos que se van a Estados Unidos, de la familia de nuestra hermana Rosa, y a veces es difícil. Y yo compartía con ellos y les decía, a veces tú puedes hacer 99 cosas buenas y un día puedes hacer una cosa mala. Y a veces la gente por una juzga todas las buenas, te juzga todas. Y a veces es difícil poder llegar a esa paz
y ser pacificador en un tiempo difícil, cuando la gente no entiende la posición de que no somos seres humanos imperfectos, pero que andamos por un camino por el cual estamos buscando la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor, y estamos alcanzando ¿qué? ¿Qué queremos alcanzar nosotros? La unidad. Aunque seamos una iglesia, aunque seamos un pueblo de Dios, es difícil a veces alcanzar la unidad. Pero ¿por qué no la alcanzamos? Porque Pablo a veces, ahorita en la tarde, hoy en la noche nos está enseñando que a veces nosotros perdemos ciertas características que nos permiten ver la voluntad de Dios, no nos permiten ver la obra de Dios, no nos permite alcanzar la meta que Dios quiere para nosotros con el llamado que Dios nos ha dado. Por ejemplo, usted tiene un llamado de Dios y a veces usted piensa, ¿por qué si tengo este llamado? Me encanta hacer eso, ¿por qué no he crecido? ¿Por qué no he ido más allá? Siempre me quedo como estancado. Es porque hay que revisarse qué está sucediendo en mi vida que no está permitiendo que la voluntad de Dios en mi vida sea completa. ¿Será que Dios algo quiere formarme o algo quiere quitarme o algo estoy haciendo yo mal que no está dejando que esa voluntad de Dios, que esa vocación por la cual yo fui llamada, no se cumpla? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mi vida que no está permitiendo que la palabra de Dios fluya como río de agua viva y se cumpla en mí el llamado que Dios tiene para mí? Y por la cual usted sabe cuál es el llamado que Dios tiene para usted. Es por eso que Pablo dice, para poder alcanzar la unidad como pueblo de Dios, debemos andar digno como es la vocación. Pero ¿cómo es ese digno? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros y guardándonos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No importa, hermano, si usted y yo pensamos diferente en cuanto a circunstancias, lo importante es que nosotros podamos llegar a un acuerdo en el vínculo de la unidad de la paz para que la obra y la voluntad de Dios se cumpla conforme al llamado de cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña esto? Que cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente y que debemos respetar el llamado por la cual Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Recuérdese, usted es un hombre que ora, usted es un hombre que lee la Biblia, es una bendición. Hay gente que ora mucho, hay gente que lee muy poca la Biblia porque tiene más llamado a orar, le gusta orar y lee la Biblia poco, pero le gusta estar más en la oración con Dios. Hay gente que le gusta leer mucho la Biblia y son poco de oran sus 3 oraciones al día, pero son muy poco de oración, pero le gusta más leer. Otros le gusta más estar congregándose, le gusta servir a Dios. Está viendo y lee poco, lee la Biblia, pero la lee poco. Ora, pero hace su oración normal. Está viendo, pero le gusta la administración de la iglesia, le gusta servir. Hay otros que son evangelistas, hay otros que son pastores, hay otros que tienen el llamado a servir en la calle, en el evangelismo, en servicio en obra social. Cada uno Dios nos dio conforme al ministerio que Dios nos dio, o sea, conforme a la vocación que Dios nos ha dado. Es por eso que vemos en el versículo 4 y versículo 5 varias cosas interesantes. Uno, en el 4 al 6, que dice de la siguiente manera, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, en el cual es sobre todo, por todos y en todo. Esto es una descripción de lo que es la iglesia. Está viendo, la iglesia, Pablo aquí la describe. Recuérdese que la unidad de la iglesia, la unidad del espíritu interno, o sea, lo que usted es, como usted anda, como usted se alimenta, como usted crece, usted alimenta a la iglesia. Recuérdese que una vez yo le decía a usted que es muy importante ver a la gente en la iglesia. Es muy bueno ver a la gente en la iglesia. Pero uno a veces se pregunta en la iglesia cómo son en sus hogares, qué está pasando en sus casas, si tienen problemas, si tienen dificultades, si están pasando necesidad, qué problemas espirituales están viviendo, porque a veces vemos a todos en la iglesia, pero a veces uno se pregunta qué problema tienen en su casa que podamos ayudar. Porque a veces la iglesia, el resultado de la iglesia, a veces es el resultado de la vida, de cómo andamos en Cristo Jesús. A veces pensamos que la iglesia es nuestro alimento para acomodar nuestras vidas.
sí pudiéramos decir que es una fuente, pero no es la vida. La vida depende de una relación individual, de una relación de amor usted con Dios, de una unidad de Cristo con el hombre, de Cristo con el creyente, de Cristo con el discípulo, del Cristo con cada uno de los llamados de Dios. Si su relación es fuerte con Dios, la relación con usted, su relación con Dios va a ser, si su relación con Dios es muy buena, es muy extensa, su relación con la iglesia va a ser más fuerte, porque usted en su relación personal está entendiendo la voluntad de Dios, y si usted la entiende, usted va a entender la voluntad de Dios en relación con la iglesia. Recuérdese que si nosotros internamente, como familia, como creyente, como discípulo, como hijo de Dios, tenemos problemas internos, tenemos problemas personales, familiares, ¿cuánto más la iglesia va a tener dificultades? Hay a veces que llevamos los problemas de la casa, los llevamos a la iglesia, porque pensamos que la iglesia nos va a edificar. No, el que edifica es Cristo. La iglesia es una fuente donde nos alimentamos en la unidad, en la unidad. Es por eso que la Biblia en Efesios capítulo 4, de versículo 4 al 6, nos dice que hay varios principios. Uno, en que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Si usted está enfermo, usted va a enfermar la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo en Cristo Jesús. A veces pensamos, la iglesia está enferma, sí. Cuando la iglesia, si nosotros decimos que la iglesia está enferma, es porque decimos que están enfermos los creyentes, porque la iglesia, la unidad de la iglesia está conformada con la unidad del creyente, de Jesucristo y el creyente. Si usted está enfermo, la iglesia también se va a enfermar. ¿Usted sabe por qué la iglesia se va a enfermar? Porque si usted está enfermo espiritualmente, usted va a ser problema para la iglesia, porque usted no va a ser de paz, usted no va a ser de bendición, usted no va a ser de ayuda, sino que va a ser de problema. Usted va a poner siempre pero para las cosas de Dios. Usted va a crear problemas entre los hermanos. Usted va a crear contienda. Usted va a ver las predicaciones o la alabanza, o usted va a ver los hermanos me están mirando feo, el pastor me la tiró a mí, esa alabanza como que me la están tirando a mí. Entonces va a empezar a ver, ¿por qué? Porque si usted está mal, la iglesia va a estar mal, porque la iglesia la conformamos todos los creyentes. Es por eso que la Biblia debe trabajar en la unidad, unos a otros, orar unos a otros, ayudarnos unos a otros. Es por eso que el versículo del 4 a 6 está hecho de características, una de un cuerpo y un espíritu, una esperanza, una vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Tenemos que comprender que estas características nacen del Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, automáticamente todas estas características, toda esta descripción de la unidad de la iglesia deben estar en nuestra vida. Usted debe ser un hombre de unidad, usted debe ser un hombre del Espíritu, usted debe ser un hombre de Dios, un hombre de fe, de un solo Señor y de una vocación. Todos nosotros tenemos que tener una vocación. Recuérdese usted puede levantar sus manos. Si usted levanta sus manos y usted ve 5 dedos, pero si usted abre sus manos, así como la tengo yo abierta, si usted abre su mano, usted va a ver 5 dedos. Pero si usted une los 5 dedos, junta los 5 dedos, si usted ve mi mano, usted ve que mi mano tiene 5 dedos. Pero si usted ve estos 5 dedos juntos, los 1, los 5, usted ve que los 5 dedos van a estar de diferente tamaño. Van a estar de diferente tamaño. ¿Está viendo? Puede ser que una uña esté más sucia que la otra, un dedo esté más grande que la otra, un dedo esté más torcido que el otro. Está viendo, un dedo es más chiquito y otro es más grande. Está viendo, un dedo sin el otro no funciona. Un cubierto, no puedo agarrar un tenedor, está viendo, no puedo agarrar un color, un lápiz. Se me hace difícil porque los dedos están hechos para una sola función en conjunto.
Todos tenemos que trabajar para un solo fin, aunque seamos diferentes. Por ejemplo, unos son bendecidos para orar, por la vocación de orar. Ore para que la obra crezca. Otros son bendecidos para salir a la calle, les gusta estar evangelizando. Otros son llamados para visitar, les gusta estar metidos en las casas, visitando a los hermanos, orando por los enfermos. Hay gente que tiene llamado para orar para la sanidad, que están metidos en los hospitales, están orando por los enfermos. Hay gente que tiene el llamado para eso. Pero eso no alude en que trabaje solo. La iglesia es un conjunto, aunque todos tengamos un llamado de vocación diferente. Versículo 7 al 10. Ahí vamos a ver que Dios nos dio a nosotros dones espirituales. El hecho de que nosotros andemos con Cristo como primera base. La primera base es debemos andar como es digno de la vocación. Ahora, Pablo 2 y 3. ¿Cómo debemos ser dignos? En el versículo 2 y en el versículo 3, Pablo nos da características. 3. La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia nace por el Espíritu Santo de Dios, con un cuerpo, con un espíritu, con una esperanza, con nuestra vocación, con un Señor, con una fe, con un bautismo y con un solo Padre. Pero en el versículo 7 al 10, Dios nos dio dones espirituales a la iglesia. Dios nos dio dones espirituales. Y en el versículo 7 al 10 lo leemos, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Imagínese que usted tiene una gracia que Dios le dio. La que usted tiene no es la misma gracia que yo tengo. Ni la misma gracia que yo tengo no es la misma gracia que tiene Miguel. Todos tenemos una gracia diferente. No tenemos desgracia, tenemos la gracia de Cristo. Por eso la Biblia dice en Mateo, dice que Cristo crecía en sabiduría, en estatura y para con gracia, para con Dios y para con los hombres. La gracia es algo que nace por el poder del Espíritu Santo, algo que Dios le da a usted. Es un don, es un don. Cada uno de nosotros tiene una gracia. Mire, la gracia en la oración tiene que la gente cuando ora, a uno se les peluca el cuerpo por la forma en que ora, una oración corta, pero poderosa, que hay gente que oye, este hermano orando es fuerte, se le nota, me espelucó el cuerpo. Hay gente que ora con ese denuedo de orar, porque es amante, le encanta orar, y puede durar 3, 4, hasta 5 horas de rodilla orando, porque le gusta hacerlo. ¿Me entiende? Hay gente que le gusta estar en la calle, llueve, yo relampaguee. Le gusta estar en la calle porque no, me encanta ir a visitar a los hermanos. Llueve o relampaguea, me gusta estar allá, me gusta estar caminando, me gusta hacer caminatas de oración, me gusta estar compartiendo con la gente porque eso da oportunidad para el evangelio. Hay gente que le encanta eso. Hay gente que le encanta el evangelismo. Hay gente que le encanta la enseñanza. Hacen unas diapositivas hermosas. Se denuedan por investigar, por enseñarnos, por educarnos en el evangelio. Entonces hay gente que tiene llamado, tienen el don espiritual para hacer que la iglesia funcione. La iglesia funciona con esos dones espirituales. La unidad funciona con los dones espirituales. ¿Por qué los dones son importantes para la iglesia? Porque si usted se mira, los 5 dedos de la mano son diferentes. Pero si usted puede ver, los 5 dedos sirven para agarrar un cubierto. Los 5 dedos sirven para agarrar un mouse. Los 5 dedos sirven, hermano, para agarrar una taza de café. Usted no lo puede agarrar con un dedo. Tiene que usar los 5 dedos. Es por eso que todos nosotros somos importantes como iglesia. Cuando nosotros, Dios nos permita formalizar la iglesia después de esta cuarentena, nosotros, cada uno de nosotros son importantes. Si alguien llega a la iglesia, es importante. Si alguien recibe a Cristo y llega a la iglesia, es importante.
¿Usted sabe por qué es importante? Uno, porque es un creyente en Dios que está buscando aprender de la voluntad de Dios. Dos, porque tiene los dones espirituales por la cual Dios lo trajo a la iglesia, porque es importante. Para algo Dios lo llamó. Y si Dios lo llamó y lo llevó a nuestra iglesia, es porque es importante, es porque algo nos va a faltar que Él lo tiene y Él lo va a completar. Algo le falta a la iglesia que Él lo tiene. Que eso que nos falta, ese creyente lo tiene para completar el ministerio, para completar la iglesia, porque somos un cuerpo en la unidad en Cristo. Nosotros somos un cuerpo para nuestro Dios. Es por eso que el versículo 7 dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y Dios dona a los hombres. Imagínense que es como la vida del hombre. Tanto que usted se esforzó y murió y le dejó la herencia de lo que usted tanto trabajó, se la dejó a los hijos. Es algo absurdo. Trabajar toda la vida y dejarle todo a los hijos. ¿Quién queda mejor? ¿Quién sufrió? Los padres. ¿Quién vivió mejor? Los hijos. Porque le dejamos la herencia. Le dejamos una herencia. Nosotros descendemos y morimos. Hacemos un capital muy grande en la tierra. De comprar casa, carro, estabilidad. Y cuando morimos no nos llevamos nada. ¿Quién se queda con esa herencia? Se quedan los hijos. Cristo, subiendo a lo alto, llevó la cautividad. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios nos dio dones a nosotros. Mientras Cristo moría en la cruz, Cristo nos daba a nosotros dones y talentos para servir a nuestro Dios. Por eso vino la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió y Cristo partió, Cristo dejó en nosotros un poder grande y es el poder del Espíritu Santo. Y dejó en nosotros dones espirituales a través del Espíritu Santo para servir a la iglesia, para que la unidad de la iglesia se edifique y para que la unidad de la iglesia que es edificada, edifique al creyente. Pero ¿dónde comienza la unidad? El andar con Cristo. Cuando usted anda con Cristo, leyendo, orando, congregándose, ayudando a los necesitados, sirviendo a Dios con sus dones, usted está andando con Cristo. Y cuando usted anda con Cristo y usted se edifica con Cristo, usted edifica a la iglesia. Porque usted y yo somos parte de la iglesia. Si algo a usted le duele, a mí también me va a doler. Si algo le duele a cada uno de nosotros, algo sucede, a la iglesia le va a afectar, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en el 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de que, esa palabra es interesante. En el versículo 11 y 12 hablamos de que Pablo nos está haciendo una escalera de liderazgo espiritual de la iglesia. ¿Y cuáles son sus propósitos? Pablo en el versículo 11 y 12 habla una escalera de liderazgo, pero también nos habla que esta escalera de liderazgo tiene un propósito. Si usted es pastor, Dios tiene un propósito con usted. Si usted es evangelista, Dios tiene un propósito con usted. Si usted tiene el llamado a ser maestro, Dios tiene un propósito con usted. Pero hay algo interesante, hermano, que entender. Aquí no hay liderazgo. Aquí no hay iglesia. Aquí no hay propósito como un líder solitario. Porque recuérdese, si usted puede ver, la salvación del hombre viene con la unidad espiritual que viene del cielo. Uno, el Padre como creador, el Hijo como el Salvador y el Espíritu Santo como el Consolador. Es la unidad de Dios. ¿Cuál es nuestra unidad de la iglesia?
el liderazgo, los dones, el llamado o la vocación o el ministerio que usted tiene debe estar unificado con la iglesia. Usted no puede trabajar como un caballo solitario. Hay que trabajar en conjunto. Lo que yo puedo, usted puede pensar mejor que yo. Y lo que yo puedo pensar mejor que usted. Pero la circunstancia en Dios es que podamos unificar las opiniones porque no soy yo, no es usted, es la voluntad de Dios, es la obra de Dios. Y para la obra de Dios, Pablo establece que la iglesia establece una escalera de liderazgo. Y él la establece en el versículo 11. Pero la gran pregunta es, ¿para qué Dios nos dio una vocación? ¿Para qué Dios nos llamó? Versículo 12. Si usted tiene un llamado al ministerio de la obra de Dios, la iglesia, como creyente, Dios le llamó para algo, el versículo 2 le va a responder para qué Dios le dio ese llamado. 1 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Recuérdese que Dios lo llamó a usted para qué. Para perfeccionar a quién. A los santos. Nosotros no nos exhortamos porque somos más bravos que el otro, o porque somos más cristianos que el otro, o porque tenemos más años que el otro. Nosotros nos ayudamos unos a otros y nos orientamos unos a otros y nos edificamos unos a otros. Es porque cada día debemos perfeccionar nuestra vida delante